Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allvive y vamos a continuar con el tema de la distorsión. En este caso vamos a combinar lo que ya sabemos de la distorsión, pero con otro proceso que vimos antes, que era la multibanda. Vimos la compresión multibanda, ahora vamos a hacerlo con distorsión multibanda. Hay muchas formas de las cuales se puede hacer algo multibanda. Hay algunos plugins que de forma nativa ya viene integrada esa manera de dividir un sonido en 3, 4, 5 bandas, pero ustedes lo pueden combinar también con algunos otros plugins para que cualquier proceso que ustedes quieran lo puedan aplicar multibanda. Por ejemplo, podrían hacer multibanda reverberación, delay, distorsión, chorus, flanger, hay muchas cosas, pero vamos a enfocarnos únicamente en la parte de la distorsión. Bien, vamos a tener este pequeño loop de ejemplo. Ok, lo estoy seleccionando porque es bastante amplio, tenemos presencia a lo largo de todo el espectro. Muy bien, ahora para hacer esto multibanda necesitamos combinarlo con algunos otros plugins. Hay algunos como el compresor que ya vimos, no trae la división, pero aquí en el caso de FL Studio lo podemos hacer fácil con Patcher. Si ustedes están utilizando otro DAW, lo único que tienen que hacer es buscar un plugin que les permita hacer en paralelo ecualización, que sea lineal para que la reconstrucción pueda volver a ser exacta y no esté habiendo zonas que están como solapadas una encima de otra. Y bueno, vamos a hacerlo entonces con Patcher. Después de que tengo Patcher, vamos a insertar el número de bandas que ustedes necesitan. Aquí yo tengo este preset, pero les voy a explicar cómo la tengo. Ok, tengo aquí el proceso multibanda. Es decir, viene la señal, que es este de aquí, y se divide en tres zonas. Cada una de estas son solamente tres bandas y aquí puedo mostrarles, ¿no? Que esta estaba solamente en solo para dejar pasar una frecuencia. Luego está este en las frecuencias medias, este en las frecuencias bajas y este de aquí abajo entonces correspondía a las frecuencias altas. Si yo voy silenciando la salida, podemos escuchar únicamente las frecuencias graves, las medias, y ahí están los agudos. Voy a mostrarles otro arreglo que está un poquito más sencillo. Aquí lo pueden ver, ya hasta tiene nombres. Aquí están las frecuencias altas, medias y graves. Muy bien, ahora si yo apago y enciendo el efecto, podemos escuchar que suena exactamente igual. Ok, esto es porque estoy utilizando la función que es de filtros de fase lineal, para que así se divida exactamente en tres partes, que no haya ninguna frecuencia de más en cualquiera de ellas y luego se reconstruye exactamente como estaba al origen. Y después de cada una de estas yo puedo meter un plugin de distorsión. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso Overdrive es bastante sencillo. Vamos a colocarlo aquí que entre a la salida. Voy a dejar en silencio las otras bandas y también este que solamente lo voy a utilizar para la comparación. Estoy escuchando y podemos aplicar una distorsión muy fuerte, ¿no? Si a mí se me antoja. A lo mejor quiero darle un toque medio vintage ahí. No está muy distorsionado. No, ya tengo aquí esto al máximo. Podría distorsionarlo más si quiero. No, recuerden checar sus niveles siempre antes y después de alguno de estos efectos. Aquí obviamente por la distorsión pues se nota bastante, ¿no? La diferencia. Vamos a escucharlo en suma con las otras bandas. Estas dos están limpias, perfectas, no se les aplicó nada y solamente las frecuencias graves son las que están siendo distorsionadas. Ok, entonces la parte de abajo suena destrozada y arriba suena muy limpio. Podemos hacer algo al revés. Dejamos la distorsión aquí por un lado y a lo mejor ahora lo que quiero distorsionar es la parte del medio. Pero en lugar de hacerlo con Overdrive, vamos a hacerlo con otro tipo de distorsión. Una de las que ya vimos también en el episodio pasado, que podría ser, por ejemplo, el de Beat Crush. Vamos a ponerle Beat Crush. Y este Beat Crush únicamente estaría afectando
a las frecuencias medias. Vamos a dejar otra vez en silencio las demás y escuchemos únicamente las frecuencias medias. ¿No? ¿Por qué nos puede servir esto? Tal vez si distorsionamos por completo también las frecuencias altas, insertando directamente el plugin de distorsión a todo el sonido, las que están hasta arriba puede que nos generen algunas frecuencias demasiado chillonas, ¿no? Y de esta manera tenemos mejor control. Vamos a escuchar. Agarra como que un color muy diferente. Tiene ahí esa distorsión. Le da un toque como bastante retro. Vamos a escucharlo en combinación con la parte de los graves distorsionados. Ya estoy combinando dos tipos de distorsión en un solo sonido, pero uno a las frecuencias graves, otro a las frecuencias medias, y las frecuencias altas no se les está aplicando nada, está completamente limpio. Ahora vamos a escuchar únicamente las frecuencias altas. Pero antes de pasar a esto, quiero hablar sobre un proceso o un tipo de plugins o de dispositivos a los cuales les dicen de distorsión aural o excitación de armónicos o excitación aural. Se puede encontrar con cualquiera de estos nombres. El más común es excitación de armónicos, ¿no? El proceso de excitación de armónicos. Y dicen, ¿qué es esto, no? Porque por el nombre puede sonar un poco raro. Primero hay que entender qué son los armónicos. Voy a enseñar aquí rápidamente esto. Si ya tomaron el curso de diseño de sonido, que debe de ser así si están viendo este. Tengo aquí este sonido bastante básico, es una onda senoidal. La onda senoidal es muy pura, se compone únicamente de una sola frecuencia. Sin importar la nota que yo oprima, solo una frecuencia compone todo el sonido. Si yo voy cambiando la forma de onda, aparecen más frecuencias. A estas frecuencias adicionales que van apareciendo es lo que se conoce como armónicos. Ok, tenemos entonces este que es el fundamental, la frecuencia fundamental. Esta se mantiene siempre sin importar la forma de onda. Ok, ahí se mantiene. Y las que están aquí arriba, ya sea su intensidad y también las frecuencias que van apareciendo, es lo que le da carácter al sonido. Y mientras más arriba aparezcan esos armónicos, le da más brillo. ¿No? Este contiene muchos armónicos, mucho más que este. Una onda cuadrada se parece ahí mucho, no al diente de sierra, pero quitando frecuencias intermedias. Ok. Y si yo me pongo desde el punto de vista de la síntesis aditiva, yo puedo construir cualquier sonido agregando ondas senoidales. Vamos a, por ejemplo, poner aquí unos cuantos. Son esos que están acá. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero un poco de brillo en algún sonido, si no tengo acceso a la síntesis, por ejemplo, en la batería anterior, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Vamos al ecualizador y queremos subir el volumen de las frecuencias altas. Pero si nuestro sonido, por ejemplo aquí de origen, no tiene frecuencias por encima de 5 kHz, por más que yo le quiera subir en el ecualizador, estoy tratando de subir el volumen de frecuencias que no existen de origen. ¿Ok? Y aquí es donde entra la excitación armónica. Ya vimos que estas frecuencias de aquí arriba son los armónicos. Y cuando los excitamos o distorsionamos, porque eso es en realidad lo que está pasando, cuando distorsionamos estas formas de onda, estamos obteniendo frecuencias todavía más altas. Es decir, algo que no existía originalmente. De esta manera, la excitación armónica nos permite darle más brillo a los sonidos, creando frecuencias nuevas, a diferencia de un ecualizador que lo único que hace es subir y bajar el volumen de las frecuencias que ya existen. Esa es la gran diferencia, que el ecualizador es sobre algo que ya existe y la excitación armónica crea nuevos armónicos. Muy bien, regresando aquí a este ejemplo, voy a poner... Hay unos pocos armónicos, tal vez ese estaba muy alto. Vamos a hacerlo, por ejemplo, así, nada más. Tenemos la fundamental, 1, 2, 3, 4. Ok, ahí están 4 armónicos. Si yo utilizo el mismo arreglo de la distorsión multibanda, aquí ya tenía yo Patcher. Pueden ver, antes y después, no afecta el sonido.
Y aquí estoy escuchando únicamente las frecuencias altas. Esto es donde están principalmente los armónicos, ¿no? Este abarca demasiado, pero aquí tenemos entonces las más altas, porque este todavía alcanza a abarcar un poquito del fundamental. Muy bien, entonces si yo distorsiono únicamente las frecuencias altas, voy a poder obtener frecuencias nuevas. Voy a insertar un plugin de distorsión, por ejemplo, vamos a hacerlo con el Overdrive. Vamos a cargarlo. Voy a quitar este. Y ok, tenemos 1, 2, 3. Son los armónicos que están en esta banda. Desde el puro momento en el que ya estamos insertando el plugin de distorsión, tenemos las 3 con mayor intensidad y aquí empiezan a aparecer ligeramente unas hacia arriba. Si vamos aplicando más distorsión, vamos a comenzar a ver cómo aparecen nuevos armónicos. Ok, aquí ya los pueden ver en la parte de arriba. Esos armónicos nuevos hacen que el sonido en general sea más brillante. Y esto ayuda a dar también una sensación como de más aire, como de mayor claridad. Voy a hacer un acorde, por ejemplo aquí esto. En un acorde ya se nota más, aquí tal vez tendríamos que disminuir la cantidad de la distorsión. Mientras más compleja sea una forma de onda, es menor la cantidad de distorsión que hay que aplicar, porque si no se generan demasiados armónicos y es fácil ensuciar el sonido, ¿no? Como ya vieron. Ok, entonces este es un sonido muy básico, pero si lo hacemos en otro, por ejemplo aquí vamos a hacerlo directamente sobre el loop de batería. Ok, escuchen con audífonos, voy a estar encendiendo y apagando para que vean cuál es la diferencia. Sobre todo, como ya vimos, en frecuencias altas. Incluso le voy a bajar el post-gain para equilibrarlo más. ¿Y qué está pasando? El sonido se siente como que tiene un poco más de brillo, se siente que tiene por ese mismo brillo como más presencia, como que suena más claro, y sin embargo, como son armónicos nuevos que aparecieron, como yo no subí el volumen, la percepción, ¿no?, de volumen, la señal no está cambiando mucho, pero nuestra percepción de volumen sí, sentimos como que está más claro, como que está más presente. Fíjense en la parte de aquí de los indicadores, podemos ver que sin la distorsión de armónicos o lo que es lo mismo, la distorsión multibanda de las frecuencias altas, aquí estamos alrededor de -8, un poquito más arriba, y el RMS está alrededor de 21. Encendemos este arreglo, seguimos muy cerca de los -8. Esto se mantiene también aquí muy similar, pero escuchemos. Aquí de nueva cuenta, como les expliqué en la parte de cómo ecualizar, muchas veces es mejor cerrar los ojos y simplemente escuchar antes y después de un efecto para notar efectivamente qué es lo que está pasando y no solamente guiarnos por lo que estamos viendo con las herramientas visuales. Ok, puede ser un cambio algo sutil, pero si por ejemplo aquí se lo estamos aplicando a la batería, luego se lo aplicamos a un lead, luego le aplicamos un poquito a lo mejor al bajo, a la parte alta del bajo, a los platillos, no sé, cosas así van sumando y al final tenemos algo que va a sonar mucho más brillante, más claro, como que respira. Esto se hacía mucho antes
porque los equipos de grabación no eran capaces muchas veces de capturar esas frecuencias tan altas. Con este proceso se recuperaban de forma artificial. Este es un pequeño ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con la distorsión multibanda, pero no se detengan únicamente en la distorsión. Ya vimos compresión multibanda, distorsión multibanda. Y si ustedes tienen un arreglo como este de multibanda, pues bueno, ya pueden hacer muchas más cosas. Tal vez pueden aplicar un chorus únicamente a las frecuencias altas, tal vez pueden aplicar phaser a las frecuencias medias, tal vez pueden tomar el bajo y convertir eso únicamente a mono, o otra vez tomar estos dos y abrirlos a estéreo. Pueden hacer ya muchas cosas cuando empiezan a combinar, y es otra de las preguntas que me han hecho a lo largo del curso. Oye, si ya tengo la técnica de compresión paralela o tengo también la de en serie, lo que sea, ¿solo puedo utilizar una y nada más? ¿Son mutuamente excluyentes? Y no. Aquí parte de esto, como les dije ya en videos anteriores, es que aprendan a utilizar las herramientas para saber qué resultados dan, y teniendo eso en mente, pueden entonces ya combinar diferentes herramientas para obtener todavía resultados mucho más complejos que con un solo plugin o con una sola cadena sencilla pues podrían ustedes conseguir. Así que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme una manita arriba, un comentario diciéndome qué les pareció. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo con las redes sociales que están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar mis servicios, además de samples, presets, plantillas, equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.